abrimos turno de intervenciones para un coloquio. Yo, la verdad es que estoy enormemente satisfecho de las 5 intervenciones. Me parece que, para mí que tengo que intervenir mañana, me acaban de poner el listón muy arriba. Y, bueno, pues quien quiera que tenga algo que plantear, incluidos, por supuesto, los ponentes, pero quizá damos la palabra antes a los espectadores. Rubén, Elina. Hola, Elina. Sí, buenos días a todos y todas. ¿Puedo hablar? Claro, sí, sí. Elina es una de las compañeras brasileñas que intervendrán esta tarde. Muchas gracias. Me han gustado mucho los trabajos. Son todos trabajos muy buenos. Yo voy simplemente a destacar 3 dimensiones que pienso que fueron muy importantes en todo lo que hablaron, para provocar un poco que los talantes hablen un poco más de eso. La primera dimensión que yo creo que es muy importante, está presente en los trabajos, es que las mujeres imprimen una marca muy fuerte en sus reacciones y manifestaciones. Yo creo que los trabajos han mostrado esto, que es muy interesante. Tal vez se pueda hablar un poco más de eso. El segundo, que aparece más en los últimos trabajos, es el facto de que las mujeres, cuando pierden el trabajo en la industria, no pierden el otro trabajo, que es trabajo con casa y los niños. Y sí pierden la autonomía económica y pierden, como dicen, la valorización social, pero se quedan con un trabajo que tienen que llevar. Y la tercera dimensión es la que se refiere a algo que está presente para hombres y mujeres, aún con contradicciones, que es la idealización del trabajo industrial. Me gustaría que, si posible, y si quieren, comentasen un poco esto. Gracias. Perdona, ¿puedes repetir la última cuestión? Hay una palabra que no entendí y que me hace perder el sentido de la... Sí, no sé si es lo mismo en español, que es que hay en los varios casos una idealización del pasado industrial. Gracias. Sí, sí. Bueno, más palabras antes de dar la voz a los ponentes. ¿Nadie más? Bueno, yo sí quería plantear, creo que prácticamente todo el mundo introduce una cierta articulación de la clase y el género. Quizá en el caso de Juan José tiene más que ver con la identidad local y menos con la identidad de clase, pero todos los demás os estáis moviendo en ese equilibrio inestable entre la clase y el género. Y sí me gustaría que entre vosotros reflexionaseis un poco sobre esas cuestiones. No sé si también en el chat hay alguna pregunta. Stefan Berger planteaba algo dirigido a Irene y a las mujeres en la minería. Y bueno, David acaba de escribir un mensaje muy largo que quizá nos pueda contar de palabra, si procede. Sí, como queráis. Yo lo había puesto así por dinamizar un poco, ¿eh? Y había puesto ahí algunos nombres, pero eso, no por incomodar a nadie, sino por identificar pues un poco cuál era la persona que me había sugerido ese pensamiento y cuál era su opinión, ¿no? Pero bueno, así un poco por encima, ¿no? Y empezando por el final, que también tiene lo hilo con la intervención de la compañera brasileña o portuguesa, brasileña creo, por el acento. Claro, yo creo que a veces, o sea, la nostalgia tiene riesgos inherentes
para la práctica de la historia oral. Pero me parece, y de hecho ahora voy a publicar un texto al respecto, no es por autobombo, pero me parece que puede ser operativo para el análisis. Si cogemos esa nostalgia y en vez de identificarla de modo un tanto abusivo con la idealización, la vemos como una parte, digamos, constitutiva del recuerdo y tratamos de detectar quiénes son las personas nostálgicas, de qué tienen nostalgia, por qué tienen nostalgia, cómo expresan la nostalgia, porque eso nos va a permitir pues hilar más fino, ¿no? En vez de contraponerla al éxito o a la futuridad de esos movimientos o a la verdad de la historia factual, ¿no? Que es lo que ha hecho el compañero, ¿no? En la última intervención. La nostalgia, de hecho, por ejemplo, Jackie Clark, que participa en el Congreso, si no me equivoco, pues ella ha demostrado cómo la nostalgia puede servir también para mantener vivas comunidades de sentido, culturas del trabajo, culturas de la movilización. Estoy pensando en su trabajo con las trabajadoras de Moulinex. Y cómo, en realidad, pues forma parte de ese núcleo casi de la memoria, ¿no? Y probablemente nos puede dar también juego para posteriores análisis desde el punto de vista del género, porque la nostalgia también está generalizada. O sea, los hombres y las mujeres no tienen nostalgia de las mismas cosas, ¿no? Bueno, no sé, quizás es porque es una de mis obsesiones particulares, el tema de la nostalgia, ¿no? Y en el caso de Juan José también, que sí que me ha gustado mucho esa parte de la intervención que nos rompía la idea monolítica de Castilla, ¿no? Y nos descubría otra realidad digital. Pero ligando un poco con lo que he dicho antes, ¿no? Es que yo he visto nostalgias muy diferentes. O sea, en el primer testimonio he visto nostalgia del orden de género de los años 60, que no es lo mismo que la nostalgia del franquismo sociológico o la nostalgia, por ejemplo, de la señora de cómo era la vida en los pueblos en la España vacía. De hecho, el testimonio de la señora está magnificando eso para acentuar lo brusco que ha sido para ella el vaciado del pueblo y no pretende dilucidar si había 1.200 o 2.000 máquinas. O sea, su recuerdo no tiene como cometido esa precisión factual, no va a poder competir nunca con la documentación de la empresa. Pero si lo que nos interesa es cómo vivió ella ese proceso histórico, se nos lleva de una cosa, las industrias, a otra, a la despoblación. O sea, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que Portelli hace 40 años ya demostró magistralmente que esos problemas aparentes que nos da la inexactitud de la fuente oral en realidad son grandes oportunidades para la investigación, porque nos están desplazando del qué al cómo, o sea, de los hechos al significado de esos hechos con el paso del tiempo, que eso también es susceptible del análisis histórico, me parece. O sea, y ya cerrando, claro, y a la vez eso, como cuando habla de cómo era realmente la vida de los trabajadores, claro, una cosa es saber que había 2.000 máquinas y otra cosa es saber cómo era realmente la vida de los trabajadores, porque esa experiencia tampoco es accesible sin más a través de la fuente escrita, que también te lo cuenta a su manera. Y de hecho, los ejemplos que has puesto del siglo XIX, pues se veía claramente, ¿no? La presencia de discursos médicos higienistas, de una determinada comprensión de la sexualidad y del género, pues muy dependiente de los marcos culturales del momento. O sea, básicamente en ese sentido no me parece que difiera mucho de las inexactitudes de la señora contándote la historia desde su marco cultural, ¿no? Y no sé lo que pensáis otra gente también que trabaja fuentes orales al respecto, porque como estamos muchas aquí, pues un poco como lo veis vosotras, ¿no? Y gracias y perdonad por lo prolongado. Ya veis que he abierto ahí varios bretes y responder a lo que os dé la gana, si queréis. Hola, disculpad, intentar activar la cámara en las intervenciones, ¿eh? Sí, un poco por alusiones. Sabía yo que ya lo he advertido, es el hacer de abogado del diablo, pero efectivamente, justo en el debate, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, David. Simplemente quería también... muchas veces cuando no tenemos otras fuentes a las que asirnos, damos por hecho que muchas veces no vemos los pequeños problemas que tiene que tener. Por supuesto, lo que hay que buscar es el significado, hay que complementar con otras fuentes y estoy de acuerdo en todo, en toda la crítica, ¿no? Pero me ha gustado el que vamos a decir, ese pique pues traiga al debate la cuestión conceptual de por dónde van estas fuentes, ¿no? Pero vamos, estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho. Ha pedido la palabra Maya. Sí, todo desde el cordial respeto y el interés por saber tu opinión y la del resto, por supuesto, faltaría más. O sea, un espíritu constructivo en todo caso. Por eso he especificado que aunque me dirija a alguien es por darle vidilla, porque este formato es un poco extraño y que nadie lo personalizara de manera rara. Gracias, Juan José. Amaya. Aquí estoy.
Vale, me activo. A ver, yo le había pedido al principio, cuando habías comentado que Stefan Berger tenía una pregunta para Irene, porque me pareció que era muy parecida a la pregunta que tenía yo. Yo tengo preguntas casi para todo el mundo y algún comentario, entonces, si os parece, las hago así todas del tirón y luego que vayan las compañeras contestando como les parezca, ¿vale? Mirad, por un lado, la pregunta de Stefan Berger, que creo que era la misma que la mía, era que si Irene nos puede contar un poquitín cómo era el proceso de selección para entrar a trabajar en UNOSA en los años 80. Porque el proceso de selección en UNOSA, hasta donde yo sé, entraba todo un baremo para los hombres, que es el único que yo sé de oídas, ¿no? De que siempre conoces a alguien que trabaja en UNOSA, que ha podido entrar, bueno, o sea, como asturiana, de a pie, no como investigadora, que te dan puntos si tenías a alguien que trabajara en UNOSA, si eras hijo de un fallecido en un accidente minero, por ejemplo. ¿Y eso en los años 80 cómo era? Porque claro, yo esto lo sé de la gente de mi edad que podía entrar a trabajar en UNOSA, pero ¿cómo era esto en los años 80? ¿Y cómo era el baremo? Porque estas mujeres consiguen entrar y hay parados que se quejan porque ellos no han conseguido entrar, ¿no? Creo que Stefan Berger preguntaba en general que cómo era el proceso para conseguir entrar y yo le añado ahí estas preguntinas de asturiana de a pie que igual seguro que Irene nos la sabe contestar. Por otro lado, Nerea hablaba al final en las conclusiones que me pareció súper interesante y me dio mucha rabia que no pudiera desarrollarlas más, de la desindustrialización, ¿no? Cómo el trabajo para las mujeres que trabajaban en la industria en la industria textil en Sisión, pues era un eje vertebrador de sus personas, ¿no? El ser trabajadoras, y cómo la desindustrialización y perder estos trabajos les genera toda una serie de problemas psicológicos, ¿no? Entonces, si puede explicar un poquitín más, pues esto, cómo lo ha visto ella, cómo cree que se ha resuelto, si se ha resuelto o no, si conseguir otro trabajo ha mejorado la situación o no, etcétera, ¿vale? Luego, de la intervención de David, tengo una pregunta que tengo muchísima curiosidad y es por saber si las feministas que trabajan en las fábricas, que entran a trabajar en las oficinas y luego pasan a los talleres en un primer momento, si cuando se convierten en sindicalistas o empiezan a reivindicar sus derechos laborales, si él se ha encontrado que las reivindicaciones laborales de estas mujeres eran distintas de las que se podían encontrar en otras fábricas más masculinizadas o en otras fábricas donde no hubiera feministas militando en el comité de empresa, ¿no? Si había algún tipo de reivindicación laboral y de algún tipo, que no tiene por qué ser salario, que puede ser de las condiciones laborales, del horario, mira, es que tengo que salir a recoger a los críos a la escuela, este horario hay que cambiarlo, algo que no se plantee en un entorno donde solo trabajen hombres o donde no hay mujeres feministas en el comité de empresa. Luego ponía el ejemplo de Iciar Aribe, me parece, que decía que bueno, que al final la desindustrialización casi coincide cuando ella se va para su casa y que empieza otra etapa en la que se vuelve ama de casa y que está encantada. Pero quería saber si al final es que le echan de la fábrica o se va por la desindustrialización, ¿no? Es la mujer esta que contaba el caso de que el taller se le hace como muy cuesta arriba, ¿no? El trabajar en el taller. Y luego de Juan José, sí, nos dio ahí como mucha munición para las personas que trabajamos en historia oral para el debate. Yo no entraría tanto en la división que hace David de qué y cómo nos puede aportar la historia oral, ¿no? De no estar tanto el qué sino el cómo. Yo voy a ir a lo que a mí me parece central y es el qué y las fuentes, ¿vale? Y esto es una discusión muy de historiador. Yo recuerdo un profe en la facultad que nos decía que nunca un historiador puede afirmar algo con una sola fuente, puede afirmar que algo fue así con una sola fuente que diga eso, ¿vale? Y me da igual que la fuente sea escrita o oral, ¿vale? Y ahí es donde yo creo que está y que, bueno, el propio Juan José lo ha dicho, ¿no? Es que a veces cuando solo tienes un tipo de fuentes, pues tienes que tener cuidado cuando tienes un solo tipo de fuentes siempre, sean escritas o sean orales, ¿me explico? Si estás haciendo una tesis solo con la documentación de la empresa, sobre la vida en la empresa, pues habrá cosas que estén falseadas en la documentación de la empresa, porque la documentación escrita también se falsea y la documentación escrita tampoco es fiel a la realidad, ¿vale?
Entonces, lo que hay que saber para poder construir la realidad, y yo sí creo que se puede llegar a aprender una visión global de la realidad, es cruzando muchas fuentes, ¿vale? Es cruzando las fuentes. Es que, por ejemplo, el ejemplo de la huelga es que me pareció como tan genial. Yo dije, pero ¿en qué huelga? Mientras estaba escuchándolo, yo estaba pensando, ¿en qué huelga la documentación escrita refleja una sola realidad? Jamás. La patronal te va a decir te va a reflejar una realidad, los sindicatos te van a reflejar otra, la gente que no está sindicada y que trabaja en la empresa te va a reflejar otra realidad, y todas esas son parte de la misma realidad. Y tú solo puedes reconstruir cómo fue la huelga si tienes todas esas piezas de rompecabezas, ¿vale? Cuando es realmente complicado para los historiadores, para las historiadoras, reconstruir lo que pasó, es cuando solo tenemos una pieza, ¿vale? Y tenemos que basar toda nuestra teoría en lo que dice una fuente, ¿vale? Entonces, si tenemos muchos testimonios orales que hablan de cómo de superpoblado estaba este pueblo burgalés en los años 50, pues creo que también nos hace referencia, como decía David, a cuántos habitantes tiene hoy este pueblo y cuánto de mucho le importa a esta gente, cómo pasó de ser un centro importante industrial a ser un pueblo donde cuánta gente habita hoy. Yo estaba pensando también cuántos habitantes tiene hoy ese pueblo, ¿no? Y bueno, y decir que esto, que para reconstruir una parte de la realidad en las propias fábricas, ¿no? En la historia de una fábrica, pues lo ideal es contar con fuentes de todos los lados, ¿no? Del prisma, y que la documentación que emitía Suzuki, por ejemplo, en el caso que contaba yo, que no puse ese testimonio, pero hay una de las principales luchadoras de Suzuki que trabaja en la oficina con las estadísticas y con los números, y que demuestra fehacientemente en informes económicos cómo la empresa está falsificando permanentemente los números de contabilidad para dar pérdidas en Gijón. Y esto es una documentación escrita y es falsa, ¿vale? Entonces quiero decir que se puede falsear tanto documentación oral como documentación escrita, y nunca nos podemos creer lo que nos dice ni el informe policial del atestado que está en el gobierno civil hablando de la huelga del año 32 en no sé qué fábrica de Sison, ¿vale? Ni nos podemos creer el testimonio al 100% de lo que decían, de lo que dijo la CNT sobre esa huelga en ese año, ni el recuerdo que tiene una persona que nos cuenta el testimonio oral sobre lo que sucedió en esa huelga. Tendremos que juntar todos los testimonios para poder reconstruir la realidad y decir los matices que hay en cada una, ¿no? Creo. Y ya no me enrollo. Muchas gracias. Bueno, aunque hay preguntas para Irene, tanto en directo como en el chat, Irene está ahora atendiendo a la prensa. Esto de ser organizadores nos tiene en vilo totalmente, con lo cual me temo que ni siquiera leyó el WhatsApp que mandé, lo cual quiere decir que debe estar hablando probablemente en directo, está siendo entrevistada. Y hay, bueno, el propio David planteaba alguna cosa en el chat, Stefan Berger lo planteó también, y Amaya lo acaba de plantear en lo que acaba de decir. Nerea también tiene pedida la palabra. Pues adelante. Bueno, espero que no se me desconecte. No, era por contestar a los compañeros, porque bueno, en el chat vi que se me hacía referencia, que no me lo tomo ni mucho menos de manera, o sea, como crítica constructiva, no de una manera descalificativa, no sé si me explico. De lo que comentaba David cuando nos nombraba por el chat. Y luego, en relación a empezar, lo de Amaya que acaba de comentar, que bueno, que también me ha preguntado una cosa, y totalmente toda la razón en la cuestión de las fuentes orales, que son objetivas, ¿no? Si nos vale contrastarla, creo que eso tiene que ver mucho cómo se ha venido construyendo la historia, muy en base a las fuentes escritas, y también con mucha condescendencia por parte de la academia hacia los sectores de la clase trabajadora y la clase obrera. O sea, básicamente como a veces pareciendo como dudando más de la palabra de un obrero que si nos viniera a hablar el gobernador civil o un presidente o el político de turno. Es como que se ha dudado mucho más de la palabra, ¿no? Y un paternalismo muchas veces hacia esa historia desde abajo. Y por supuesto, todas las fuentes tienen que ser contrastadas. O sea, estoy muy a favor, por seguir con la colación de la intervención de Amaya. Por contestar al chat, que David comentaba que le dio un poco así como de choque, de confrontación, el tema de interpretar o reflejar. Obviamente,
una cuestión de las fuentes orales y de cualquier fuente, de cualquier cuerpo de investigación que hagamos como historiadores, reflejar sería que hay trabajos, y yo también lo he hecho, reflejar es puramente no darle, sino transmitir la voz que tienen, hacer un trabajo de investigación y poner en práctica y reflejar a través de transcripciones o puramente vídeos o tal, la voz o los testimonios de cómo vivieron ciertas cuestiones, conflictos, huelgas, desindustrialización, esos trabajadores. Interpretar es otra cuestión. Interpretar tiene que ver mucho, decía, bueno, con la hermenéutica, sí, claro, básicamente con el cuerpo teórico que llevemos aparte y la metodología que utilicemos en nuestras investigaciones. Y en el caso de la clase y el género, que yo investigo bastante y es bastante de mi tesis de investigación, no es lo mismo realizar, interpretar las fuentes, las mujeres en el movimiento obrero y su papel, atendiendo a la teoría feminista en el caso, por ejemplo, de que tomando el patriarcado y las relaciones de género como un eje estructural, un sistema patriarcal, que atendiendo desde el materialismo histórico, por ejemplo, que no es baladí ni denota que también tengamos en cuenta la perspectiva de género. Y entonces de ahí se llevará, por supuesto, una interpretación de la nostalgia, de una interpretación de la identidad, de la conciencia, etcétera, de las trabajadoras de una manera u otra. Nos llegará a unos resultados y unas conclusiones. Yo lo he visto mucho con el tema, por ejemplo, de parte de la historia de las mujeres, que está habiendo un choque para mí en investigación y más en el contexto y lo que es la movilización de Asturias, movimiento obrero, bastante vanguardia que fue unas décadas el movimiento obrero. Como que las mujeres no... Siempre ha habido un discurso bastante generalizado, que ahora ya se está apuntando de otra manera, como que no ejercían violencia o que las formas de lucha de la mujer por su rol exacto, intrínsecamente femenino, que desvaloriza lo que es la violencia o el cuerpo a cuerpo de otra manera y tal, que no se daban de manera generalizada. Y yo personalmente, lo que estoy investigando y lo que he atendido en el contexto de Asturias, una región en la que había una fuerte movilización en un contexto determinado de lucha obrera, las mujeres también hacían las más prácticas parecidas, similitudes que los varones. Otra cuestión, exacto, es lo que hemos nombrado todos, es la valorización social, desvalorización o sea, la presión que puedan ejercer socialmente es otro tema. Y luego, nada, por no extender mucho más, contestar así el tema que me comentaba Maya de las consecuencias psicológicas que llevaron a estas mujeres, etcétera. La mayoría de ellas, otro tema es ya encontrar que hablen a tiempo pasado después de han acabado estas luchas hace, bueno, unas décadas, años, etcétera, ya que hablen está costando o que vuelvan a repetir su discurso, si ya se lo han tomado, etcétera. Porque para ellas es un sentimiento... a veces hasta traumático, la culpabilidad que hablábamos del entorno familiar o no, de haber desatendido o no a los hijos. A veces ha habido casos, a veces impuestos por la cuestión ya exacto del peso social, otras veces han comentado hasta que los propios hijos alguna vez se lo han podido echar en cara. Eso son cuestiones muy dolorosas, o sea, para las mujeres. Han ido al psicólogo, muchas de ellas. La dificultad quizá si lo han tomado, luego reincorporamos a otros puestos de trabajo, ¿no? Si lo han analizado y se han culpabilizado de manera individual como que es un problema personal suyo o lo han podido interpretar y reflexionar de manera más colectiva dentro de lo que les pasa a ellas, ese trauma, a veces más depresivo, a veces de otra manera tal, o de rabia o de depresión más de pena, lo han podido interpretar o reflexionar de manera colectiva con el devenir del contexto político, social, de su industrialización, de esa pérdida de unidad de clase, etcétera y tal, depende mucho, yo por lo que puedo interpretar, del nivel de conciencia de clase en términos ya políticos, sindicales, etcétera, que han llegado a desarrollar ciertas mujeres o no. Es que daría para mucho, pero no todas las que se movilizaban, ¿no? Ese conjunto social a veces lo hacían más por el peso de la mayoría de la unidad. No todas tenían una interpretación, una reflexión política en términos de conciencia ya más para sí, de interpretar las cuestiones de clase de manera ya organizativa, más revolucionaria, política o bueno, más reformista. Algunas eran más un poco más empujadas por la masa. Entonces, dependiendo a veces si luego ellas
se adentraron más en entornos sindicales, de la movilización social no solo obrera, en otros tipos de luchas, o también en partidos políticos, en una organización o en conciencia política, les da para haber llevado a interpretar quizá las cuestiones más desde la culpabilidad personal a poder interpretarlo más de una manera más reflexiva, interpretativa, de manera con el panorama social, político, económico y con la crisis de esa unidad de clase. Y no voy a extender mucho más, ¿vale? Que espero que no se me corte. Hola. Bien, por responder un poco a Maya, que por supuesto estoy también de acuerdo con ella totalmente. Me estaba riendo yo también cuando decía, digo, bueno, pues efectivamente la exposición de crítica, si queréis, porque al final parece como que me he metido con las fuentes orales o no. Totalmente de acuerdo en todo lo que comentas. De hecho, a más, en el conflicto este de la huelga es prácticamente la fuente unívoca con la que se cuenta. ¿Por qué? Porque significativamente, por ejemplo, el Diario de Burgos, que efectivamente tiene una tendencia muy conservadora, y otra serie de periódicos del Burgos de la época, ni siquiera se detienen a analizar un conflicto que duró bastantes días en uno de los pueblos que en aquel entonces tenía más importancia a nivel de movilización obrera, ¿no? Simplemente decir que claro que hay que tener en cuenta todas las partes de ese puzzle, de ese rompecabezas, y que simplemente el acercamiento a priori, ¿no?, que se tiene, encuentras esas contradicciones. No va más allá de, por supuesto, valorizar la fuente, y ya te digo, en este caso, prácticamente quitando una pequeña referencia que hay en El País, en el diario madrileño El País, y algunas poquitas del propio diario de Burgos, ni siquiera en las actas municipales aparecen grandes referencias para construir lo que sucedió, porque fue a nivel colectivo muy importante. Claro, son las fuentes orales y simplemente señalarte que por supuesto que no solo tienen importancia, sino que en este caso prácticamente son las únicas. No sé si hay alguna palabra más pedida. Yo, metiéndome en el terreno de Irene, que sigue con la prensa, porque ni siquiera leyó el WhatsApp que le mandé, y respondiendo a una cosa que plantea, creo que es David, ¿no?, sobre el contramovimiento que se oponía a la entrada de las mujeres en la mina, que me parece una cosa muy interesante. Nosotros tenemos recogidos testimonios de gente que estuvo en los piquetes de apoyo a estas mujeres, pero había piquetes de apoyo y en contra. Es decir, yo recuerdo a alguien que me contó que quizá había vivido pocas situaciones de tanta tensión, de tanta violencia potencial, como aquella situación de él formando parte de un piquete apoyando la entrada de las mujeres en la mina con otro piquete en contra. Y había hombres y mujeres en los dos lados de los piquetes. Los sindicatos sufren una contradicción interna muy evidente entre el discurso y, digamos, la inclinación mayoritaria de sus afiliados y de sus dirigentes, pero no unánime. Y en los testimonios de las mujeres, una de las cosas que pesa más suele ser las mujeres que se oponían a que ellas entraran, ¿no? Esto te lo cuentan con especial desgarro, ¿no? De mujeres que estaban al otro lado insultándolas o cuestionándoles, que estaban quitando el trabajo a sus hijos varones, obviamente, ¿no? Que ese no era un territorio de mujeres. Es decir, a la pregunta de David, yo no diría que fue organizado por los sindicatos, no sé si ni siquiera alentado, pero hombre, visto con complacencia en más de un caso, sí. Y negado después en la memoria posterior, pues por supuesto que también. El que entonces era secretario general de Comisiones de la Minería, años después, en un programa de televisión, intervino negando que hubiera existido ni siquiera tensiones sobre este tema. Él no había tenido noticia de ninguna tensión, quizá, hombre, a lo mejor de manera aislada, en algún pozo, pudo haber un incidente que yo no llegué a saber. Y detrás de él intervinieron dos mujeres que habían vivido ese proceso como mujeres que entraban en la minería, demoledor respecto a el grado de rechazo, de tensión que sufrieron y el desamparo sindical. Aunque ya digo, hay sindicalistas a los dos lados de la barricada y hay sindicalistas en los dos sitios.
Bueno, no sé si queda alguna palabra pendiente. O si estamos ya agotados, que nos queda un día muy largo. Y, por cierto, anticipo que por la tarde vamos a tener que ser inflexibles con el tiempo, entre otras cosas, porque hay mucha gente y un horario muy maratoniano. Es decir, no nos podemos extender como hoy en algunas de las intervenciones pasándonos de horario. Hay que intentar ser muy puntuales y atenernos mucho al programa, que es siempre complicado en el directo. Esto, quienes me conocen saben que lo digo por experiencia. Bueno, no sé. Sí. Yo solo una cosa, que contesté a Lina, que se me olvidó contestarle en mi intervención, le contesté por escrito en el chat. Y nada, lo que quería era agradecer a todas las personas que han presentado hoy una ponencia, porque me ha resultado muy interesante y he aprendido mucho. Y nada, y agradecer a la organización el esfuerzo que estáis haciendo para que esto salga adelante a pesar de todos los inconvenientes que estamos teniendo. ¿Vale? Muchas gracias. Nos podemos retroalimentar en agradecimientos. Me parece que la sesión, a pesar de todas las dificultades técnicas y pandémicas, está saliendo bastante bien y me parece que todo lo que aquí se expuso tenía bastante interés. E incluso este esfuerzo que hicimos por traducir al inglés o por hacer presentaciones en inglés está dando algún fruto. No sé si todo el mundo sigue el chat y las reacciones, pero Stefan Berger desde Bochum estuvo siguiendo toda la sesión de la mañana y introduciendo comentarios. Y probablemente si no hubiera habido subtítulos en inglés, pues se hubiera aburrido mucho antes y nos hubiera abandonado. Bueno, yo creo que si no hay nadie más, y sintiendo mucho que Irene no haya podido retornar, pero igual lo dejamos ahora y nos volvemos a encontrar por la tarde. Supongo que todo el mundo tiene el programa y empezamos a las 4:30 con Juliana Frasa desde Argentina. Y luego, como, bueno, para quien se haya incorporado tarde, vamos a hacer una variación en el orden de intervenciones. Es decir, en segundo lugar intervendrá Ángel Alonso, que tiene una clase más tarde y no puede estar toda la tarde. Y Luisa Barbosa y Elina Pesaña intervendrán en antepenúltimo lugar, antes de José Sergio Leite. Después de José Ibarra y antes de José Sergio. Pues nada, nos vamos a descansar o a comer o a lo que sea menester, ¿vale? Nos vemos por la tarde.